Buenas tardes, estoy con el señor Charles Philbrook, profesor de Economía de la UPC. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, como usted ya sabe, estamos acá reunidos para hacer una pequeña entrevista acerca de los impuestos y de la SUNAT. Entonces, para empezar, ¿qué es un impuesto? Bueno, podemos explicar los impuestos de varias maneras, unas técnicas y unas no técnicas, simples de entender. La manera más simple de explicar lo que es un impuesto es de la siguiente manera. Es el ingreso que tiene el gobierno en función a una determinada actividad económica. Ya, gracias. Y con respecto a ello, ¿qué sería entonces un impuesto a la renta? Entonces, en el caso, por ejemplo, los impuestos a la renta, que pueden ser a personas, a individuos o a corporaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es cada vez que una persona tiene ingresos de, digamos, 1.000 soles y el impuesto a la renta es 20%, paga en ese caso 200 soles por cada 1.000 que tenga ingresos. En el caso de las corporaciones podemos decir algo similar. Es el impuesto corporativo, es de, digamos, igual, ¿no? 20%, por cada 1.000 van a pagar 200. Y eso es lo que permite que el Estado funcione. Ya, gracias. Y ya, entonces, ¿qué es la SUNAT y cuál es su función? La SUNAT en este caso es el ente que se encarga de recaudar esos impuestos. ¿Y cuál vendría a ser su función, entonces? Es precisamente recaudar los impuestos, es decir, lo que hace es se encarga de monitorear diferentes actividades económicas, cobra los impuestos y traslada estos impuestos al gobierno, que a su vez permite que pueda funcionar, pagar planillas, inversión en infraestructura, autopistas, carreteras, puentes, pagar el sueldo de a los funcionarios, comprar equipos militares, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. ¿Y está en su opinión la SUNAT haciendo un buen trabajo con respecto a los impuestos? Bueno, el problema en el país es que un gran porcentaje de ciudadanos no paga sus impuestos. Y no paga los impuestos porque la economía informal en el país es demasiado alta. Se podría arguir que la economía informal, aquel sector de la economía en su conjunto que no paga impuestos, no los paga precisamente porque los impuestos son demasiado altos. Entonces, ese podría ser el argumento. ¿Y qué se podría hacer para que las personas que no pagan impuestos lo hagan? Bueno, lo que hay que hacer es formalizar a la economía. En los 70, por ejemplo, la economía informal en el Perú no llegaba ni al 10%. Hoy en día se calcula, de acuerdo al Banco Mundial, que es cerca del 60-70%. Entonces, lo que hay que hacer es lo que hacen otros países que han emprendido reformas económicas. Chile, Estados Unidos y otros. Estados Unidos en el caso de Reagan, por ejemplo, en los años 80. Inglaterra con Thatcher, en similar periodo de tiempo. Lo que hizo fue rebajar impuestos a las personas, a las corporaciones. Entonces, un menor pago de impuestos lo que hacía que las personas tuvieran mayores ingresos, mayor capacidad de consumo, ¿no? Y en el caso de las empresas que pudieran reinvertir utilidades, pudieran tener más para pagar salarios altos y comprar bienes de capital. Entonces, eso estimuló la actividad económica, el país empezó a crecer y al aumentar la actividad económica, el Estado recaudaba más a una misma tasa impositiva. Ya, entonces, para ya terminar, a manera de conclusión, ¿cree que a nivel de país vamos por buen camino en relación a los impuestos? Una vez más, yo pienso que los impuestos no solo son muy altos, sino que vamos en mal camino. ¿Por qué? Porque el Perú es la quinta economía más informal del mundo, ocupando, ¿no?, los lugares más bajos. Estamos cerca de Nigeria, que es el país más informal del mundo. Y la razón, una vez más, por la cual somos informales es porque todo pago de impuestos es un análisis de costo-beneficio que hace una persona. Entonces, el individuo o la corporación que opta por no pagar impuestos, en esencia lo que está diciendo es: si pago impuestos, mis beneficios son estos; si dejo de pagar, mis beneficios son estos. Hace un análisis de costo-beneficio y opta por no pagar. Lo que tenemos que hacer como país, entonces, es incorporar a todos estos ciudadanos que están fuera de la actividad económica legal. ¿Cómo? Bueno, haciendo que los impuestos sean bajos. Eso genera una mayor actividad económica. Hay economistas que discrepan con eso, pero bueno, ese es el eterno debate económico. Bueno, ya, entonces esto sería todo. Gracias por su tiempo y por responder estas preguntas.